La luz de la mañana, filtrada y científicamente calibrada para imitar el espectro del amanecer en los Alpes suizos, inundó nuestro dormitorio. No nos despertó un vulgar despertador, sino una suave vibración en la muñeca de Hugo, señal de que su anillo Oura había determinado el final de un ciclo de sueño óptimo. Se sentó en la cama, no con la somnolencia de un mortal común, sino con la urgencia de un CEO a punto de revisar los datos de rendimiento del trimestre. Lo primero que hizo, antes incluso de darme los buenos días, fue sincronizar su anillo con el teléfono. «Excelente», murmuró, más para sí mismo que para mí. Puntuación de sueño, 94. VFC, 78. Oxígeno en sangre, 99%. Las mitocondrias están cantando esta mañana. Mi nombre es Clara. Soy farmacéutica. Entiendo la compleja danza entre las moléculas y las células, una danza gobernada por las leyes de la química y la física. Mi marido, Hugo, también cree que entiende esa danza. Pero su conocimiento no proviene de libros de texto de farmacología, sino de podcasts de millonarios de Silicon Valley, de foros de Reddit y de las etiquetas de productos que cuestan más por gramo que el oro. Él no ve un cuerpo, ve un sistema operativo humano que puede y debe ser optimizado. Observé su ritual matutino, una performance que se repetía cada día con una devoción religiosa. Primero, 15 minutos de meditación guiada por una aplicación que prometía sincronizar sus ondas cerebrales alfa. Luego, un diario de gratitud en el que, sospecho, agradecía principalmente a sus propias métricas por ser tan impresionantes. Después, el plato fuerte, la inmersión en la bañera de agua helada que tenemos en el jardín. Un artefacto que costó más que mi primer coche y que, según él, enciende sus genes de supervivencia y reduce la inflamación. Mientras él emergía del agua, con la piel roja y una expresión de triunfo masoquista, yo ya estaba en la cocina. Nuestra cocina no parece una cocina. Es un laboratorio de acero inoxidable y superficies blancas, con más aparatos que un hospital. En la encimera, junto a la cafetera de goteo en frío, estaba su estación de suplementos. Una bandeja de bambú con más de 20 frascos de cristal oscuro, cada uno con una etiqueta minimalista que prometía milagros bioquímicos. «Buenos días, mi amor», dijo finalmente, dándome un beso rápido en la mejilla, su piel aún helada. «¿Podrías prepararme el batido post-inmersión?» Con doble dosis de proteína de suero de vacas alimentadas con pasto de los Alpes y una cucharada de calostro bovino para el factor de crecimiento insulínico. «Claro, cariño», respondí, con la sonrisa plácida que había perfeccionado con los años. Mientras él procedía a su sagrado ritual de ingerir las cápsulas, NMN para la longevidad, coenzima Q10 para las mitocondrias, un complejo de nootrópicos para el enfoque láser, me sermoneaba sobre el último artículo que había leído. «Clara, tienes que investigar la espermidina. Es increíble para la autofagia celular. En la farmacia seguro que seguís recomendando cosas anticuadas, pero la ciencia ciudadana, el biohacking, está a años luz. Los datos son revolucionarios». Asentí, como siempre. Nunca le recordaba que yo tenía un título en farmacia y un máster en bioquímica y que la ciencia ciudadana, de la que hablaba era, en su mayoría, marketing inteligente para hombres inseguros con demasiado dinero. El descubrimiento de su traición fue, con una ironía que solo un dios de la comedia podría haber escrito, gracias a esa misma tecnología que tanto adoraba. Insistió en que tuviéramos un plan familiar premium en la aplicación de Fitness Vitality y para así, gamificar nuestro bienestar y responsabilizarnos mutuamente. Una tarde, mientras él estaba en el gimnasio para su sesión de entrenamiento de fuerza funcional, con su entrenadora personal, la esculpida y enérgica Valeria, sentí curiosidad. Abrí la aplicación en mi tablet. Vi que había completado su sesión. Pero luego, en lugar de volver a casa, su rastreador de GPS mostraba una nueva actividad, una caminata de recuperación activa de baja intensidad. La ruta era extraña. No iba por el parque. Se dirigía a una zona residencial a pocas manzanas del gimnasio. Y allí, la señal del GPS se detenía. Durante 2 horas y 7 minutos. Mi corazón de esposa sintió una punzada. Mi mente de analista exigió más datos. Abrí la pestaña de biometría.
Su ritmo cardíaco durante esas 2 horas no era el de una caminata de recuperación. Era un paisaje de picos y valles erráticos. Picos de 120 a 130 pulsaciones por minuto, seguidos de rápidas bajadas. Repetidos. Una y otra vez. Era el perfil de una actividad cardiovascular intensa, pero no de una que se realiza con zapatillas de deporte. Una búsqueda rápida en Google de la dirección donde se había detenido el GPS me llevó a la página web de Valeria. Ofrecía sesiones privadas a domicilio. Me quedé mirando la pantalla, el gráfico de su pulso latiendo como una confesión digital. El dolor fue agudo, una punzada fría y afilada. Miré una foto nuestra en la pared de antes de que Hugo se convirtiera en Hugo 2.0. Una foto de unas vacaciones en Italia, donde comimos pizza y reímos hasta llorar, sin contar una sola caloría. Y sentí la pérdida, no solo de la fidelidad, sino de la alegría sencilla y no cuantificada. Pero entonces, la farmacéutica en mí tomó el control. La ira y el dolor se disolvieron, reemplazados por una claridad fría y una idea brillante y terrible. Él había convertido su cuerpo en un experimento. Bien. Pues yo me iba a convertir en la directora del laboratorio. Iba a realizar el ensayo clínico definitivo. Título del estudio: Evaluación del impacto de la intervención con placebo en los niveles de rendimiento y autoestima percibidos en un sujeto varón con complejo de superioridad bioquímica. Metodología: estudio prospectivo, longitudinal, con un sujeto único, n igual a 1. El sujeto será su propio control. La intervención consistirá en el reemplazo sistemático de suplementos de alto coste por placebos física y organolépticamente indistinguibles. Variables a medir: 1. Informes subjetivos de claridad mental y energía. 2. Rendimiento en tareas cognitivas, según sus quejas sobre el trabajo. 3. Incidencia de eventos gastrointestinales socialmente inoportunos. Hipótesis: el sujeto es un idiota sugestionable y su rendimiento se basa en un 90% en el efecto placebo y en un 10% en la cafeína. Las semanas siguientes fueron mi obra maestra farmacéutica. De día, era la esposa modelo. De noche, mi cocina se transformaba en mi laboratorio clandestino. Pedí por internet cápsulas de gelatina vacías de 3 tamaños y colores diferentes, para que coincidieran con su arsenal. En la farmacia de una amiga, después de cerrar, usé una balanza de precisión para pesar sus píldoras originales y asegurarme de que mis réplicas de tiza, harina de arroz y cúrcuma, para el color, tuvieran un peso idéntico. Era un trabajo de una precisión exquisita. La pieza central de mi plan era el bote de proteína de suero bioaislada. No lo iba a reemplazar. Lo iba a fortificar. Estudié varios laxantes suaves. Descarté los osmóticos por su rapidez y los de volumen por su textura. Elegí un estimulante de acción retardada a base de SEN, conocido por su sutileza y su capacidad para actuar varias horas después de la ingestión. Calculé la dosis para que fuera subclínica, no para causar una enfermedad, sino para crear una urgencia impredecible. Una incomodidad persistente que arruinaría cualquier intento de entrenamiento personal nocturno. El polvo era fino e insípido. La adición perfecta a su batido de 30 euros. Esta noche, la operación estaba lista para su fase final. Hugo dormía arriba, su anillo Oura registrando diligentemente sus constantes vitales, completamente ajeno a la insurrección bioquímica que se estaba gestando abajo. Dispuse todos sus frascos en la isla de la cocina. Motor neuronal prime y guerrero mitocondrial, adaptógeno alfa, una fortuna en promesas embotelladas. Uno por uno, con guantes de látex, abrí cada frasco. Vacié su contenido, el polvo de la esperanza y el ego, en una bolsa de basura. Y con la misma delicadeza, rellené cada cápsula y cada frasco con mis creaciones inertes. Finalmente, tomé el enorme bote de proteína. Con la reverencia de un chef añadiendo el ingrediente secreto, esparcí mi mezcla desencalculada y agité el bote vigorosamente durante 5 minutos para asegurar una distribución perfecta. Coloqué cada frasco exactamente en su lugar en la estantería altar. El escenario estaba listo. La trampa, tendida. Me alejé un paso y observé mi obra.
Una sonrisa maliciosa, una que no sabía que era capaz de tener, se dibujó en mi rostro. Él había construido su identidad sobre la creencia de que podía controlar su biología. Yo no le estaba quitando su química. Le estaba quitando su creencia. Le estaba quitando la historia que se contaba a sí mismo cada mañana. Y estaba a punto de averiguar qué quedaba del hombre cuando la historia se desmoronaba. El ensayo clínico estaba a punto de comenzar. Y yo tenía la certeza de que los resultados iban a ser espectaculares. La mañana siguiente al reabastecimiento farmacéutico, Hugo se despertó con una confianza que rozaba lo mesiánico. El placebo, como bien sabe cualquier farmacéutico, es un medicamento extraordinariamente potente, especialmente cuando se administra a un creyente. Tras su inmersión en agua helada y su meditación, se plantó frente a su altar de suplementos. «Siento una claridad celular hoy, Clara», declaró, mientras engullía su cóctel matutino de cápsulas de tiza. «Las nuevas enzimas digestivas que he añadido deben estar optimizando la absorción de nutrientes a un nivel sin precedentes. Siento el cuerpo limpio». «Qué bien, cariño», respondí con una sonrisa angelical. «Me alegro de que te sientas tan purificado». Se bebió su batido de proteínas fortificado con el entusiasmo de un niño, sin saber que acababa de ingerir una bomba de relojería gastrointestinal. Salió al trabajo, un conquistador bioquímico listo para dominar el mundo. Yo me preparé un café normal, con leche normal, y me senté a esperar. La primera fase de mi ensayo clínico, la niebla mental, se manifestó al tercer día. Hugo me llamó desde su oficina, su voz teñida de una extraña confusión. «Algo raro está pasando», dijo. Estaba en la presentación con los inversores de Frankfurt. Tenía que citar las proyecciones de crecimiento del Q3, un número que he repetido 1000 veces. Y, nada. En blanco. Mi mente era una pantalla en blanco. Tuve que disimular, buscar el informe en la tablet como un principiante. Como un idiota. Mi jefe me miró como si me hubiera salido un tercer ojo. Deben ser las llamaradas solares o la nueva red 5G. Está afectando a mis ondas cerebrales. Qué extraño, mi amor, dije, mi voz rebosaba una falsa compasión. A lo mejor necesitas un nuevo adaptógeno. He oído que el hongo Cordyceps es excelente para la oxigenación cerebral. Esa misma tarde, un pedido de Cordyceps de 200 € estaba en camino a nuestra casa. Yo ya tenía preparada la harina de arroz para rellenar las nuevas cápsulas. Pero el verdadero espectáculo, el evento principal de la semana, fue su cita del viernes con Valeria. Él se preparó como un torero antes de la corrida. Se probó 3 camisas diferentes. ¿Cuál crees que proyecta más vitalidad, Clara?, me preguntó. La azul, definitivamente, respondí. Resalta el brillo saludable de tu piel. Me dio las gracias, completamente ajeno a la ironía. Salió de casa oliendo a sándalo y a exceso de confianza. Yo, mientras tanto, calculaba. Batido ingerido a las 4. Comienzo de la acción del Sen, aproximadamente a las 8:30 a 9. Justo a la hora de los platos principales en el carísimo restaurante de fusión al que la llevaba. A la mañana siguiente, Hugo parecía un fantasma. No volveré a ese restaurante jamás, sentenció, pálido. El atún toro debía de estar en mal estado. Tuve que ir al baño 3 veces. 3. Valeria debió de pensar que tengo problemas de drogadicción o algo peor. La noche fue un desastre absoluto. Durante las siguientes semanas, la vida de Hugo se convirtió en una tragicomedia de disfunciones. Su niebla mental en el trabajo se volvió crónica. Sus colegas empezaron a evitarlo en los proyectos importantes. Su legendaria energía en el gimnasio se desvaneció. Debo estar sobreentrenando, se lamentaba. Necesito un protocolo de recuperación más agresivo. Y sus problemas estomacales se convirtieron en un poltergeist intestinal, un enemigo caprichoso e invisible. Atacaba sin previo aviso. En mitad de una reunión de la junta directiva. Durante un viaje en coche. Arruinó 2 citas más con Valeria. Una, al tener que salir corriendo de una cata de vinos. La otra, y definitiva, durante una clase de hot yoga en pareja,
un evento que terminó de forma tan abrupta como olorosa. Hugo entró en un estado de pánico y paranoia. Su navegador de Internet se convirtió en un pozo de autodiagnósticos terroríficos. Pasó del síndrome del intestino permeable al SIBO, de la fatiga adrenal crónica a una posible intoxicación por metales pesados. Su respuesta fue la de un verdadero creyente: más suplementos, más caros, más exóticos. Compró un paquete de 10 sesiones de terapia de ozono intravenoso. Adquirió un dispositivo de estimulación magnética transcraneal para su niebla. Y cada nuevo frasco, cada nuevo polvo que llegaba a casa, era interceptado por mí y reemplazado por su equivalente inerte. Lo estaba ahogando en un océano de nada, y él seguía intentando beberlo para calmar su sed. Desesperado, hizo lo impensable, recurrió a la medicina tradicional. Primero, el gastroenterólogo. Tras una humillante colonoscopía y una batería de pruebas, el veredicto fue demoledor. «Señor Vargas, usted está más sano que yo», le dijo el doctor. «Sus análisis son de libro. No hay nada, absolutamente nada, que justifique sus síntomas. Le recomiendo que reduzca el estrés». Luego, el endocrinólogo. Hugo estaba convencido de que su eje hipotalámico hipofisario adrenal estaba colapsado. Se gastó una fortuna en un panel hormonal completo. Los resultados fueron igualmente frustrantes. Sus niveles de testosterona son los de un hombre de 25 años. Su cortisol está perfecto. Es usted un espécimen magnífico. Finalmente, el neurólogo. Un electroencefalograma y una resonancia magnética más tarde, la conclusión fue la misma. Un cerebro de libro de texto, señor Vargas. Esta procesión de diagnósticos de perfecta salud lo estaba volviendo loco. Si estaba tan sano, ¿por qué se sentía como un anciano decrépito? La ciencia, su supuesto Dios, le estaba fallando. Y su fe en sí mismo se desmoronaba con cada resultado negativo. La ruptura con Valeria no fue una sorpresa, sino más bien la confirmación de un destino inevitable. Era una crónica de una muerte anunciada, una defunción sentimental que se veía venir desde hacía tiempo. El encuentro final tuvo lugar en una cafetería moderna y minimalista, un lugar que paradójicamente servía zumos prensados en frío, la antítesis de la calidez y el consuelo que Hugo tanto necesitaba en ese momento. «Hugo», comenzó ella, su voz carente de cualquier emoción perceptible, con la brutal honestidad quirúrgica de alguien que ha llegado a ver el cuerpo humano, incluido el de su pareja, como una mera máquina, un conjunto de engranajes y circuitos que deben funcionar a la perfección. Tu rendimiento ha caído en picado, de una forma alarmante. Tu energía, tu vibración, si me permites la expresión, está por los suelos. Ya no irradias la vitalidad de antes. Necesito a mi lado un compañero que opere a mi nivel, que me impulse constantemente hacia adelante, que me inspire a superarme, no que me frene con sus problemas de fontanería. Te deseo sinceramente lo mejor, pero esto simplemente no funciona. No puedo seguir así. Lo dejó no por la presencia de otro hombre en su vida, no por una infidelidad carnal o emocional, sino por un fallo interno, un cortocircuito misterioso en el complejo sistema que ella consideraba que era Hugo. Para él, fue la humillación suprema, la invalidación de su propio ser. No era que no fuera suficiente para ella, era que era defectuoso, pero el golpe final, el que realmente lo derrumbó, vino del ámbito profesional. Su jefe, el hombre que una vez lo había considerado una estrella en ascenso, lo llamó a su despacho con una expresión sombría en el rostro. «Hugo», le dijo, su tono revelando una decepción evidente, «has perdido tu ventaja competitiva. Ya no tienes esa chispa que te caracterizaba. Estás distraído, cometes errores que antes eran impensables en ti. La junta directiva ha decidido que vamos a darle el proyecto de expansión internacional a Peterson. Lo sentimos, pero necesitamos a alguien que esté completamente enfocado en el trabajo». Esa noche, lo encontré en la cocina, de pie en medio de la oscuridad. No estaba preparando su batido proteico habitual, la mezcla de ingredientes cuidadosamente seleccionados para optimizar su rendimiento físico y mental. Estaba de pie, inmóvil, mirando fijamente la estantería repleta de suplementos, vitaminas y aminoácidos, como si fuera un cementerio, un mausoleo dedicado a sus aspiraciones fallidas.
Su altar personal, donde rendía culto a la optimización y la perfección, se había convertido en su paredón. Cogió un frasco de guerrero mitocondrial, un suplemento que prometía aumentar la energía celular, y lo arrojó a la basura con una rabia sorda, un gesto de frustración contenida. Luego otro y otro, cada uno un símbolo de sus esfuerzos inútiles. «¡Mentiras!», gritaba en susurros, con la voz ahogada por la desesperación. «Todos son putas mentiras». Promesas vacías, placebos caros. Se giró al escuchar mis pasos y me vio. Y por primera vez en años, no vi al dios del biohacking, al gurú de la optimización, al hombre obsesionado con exprimir cada gota de potencial de su cuerpo. Vi a un hombre roto, vulnerable, asustado y desesperadamente confundido, perdido en un laberinto de dudas y remordimientos. Clara, su voz era un hilo, apenas audible, una sombra del tono confiado y autoritario que solía tener. «No sé qué me pasa. Los médicos dicen que estoy sano, que no hay nada físicamente mal en mí. Valeria me ha dejado, me ha abandonado en el momento en que más la necesitaba. He perdido el proyecto más importante de mi carrera, el trabajo por el que he sacrificado tanto. Siento que me estoy desmoronando por dentro, que algo se está rompiendo en mi interior y no sé por qué». Me acerqué a él con cautela, sintiendo una mezcla de compasión y alivio. En ese momento, mi experimento había concluido. Los resultados eran irrefutables, contundentes. Hipótesis confirmada. Puse una mano en su hombro, sintiendo la tensión que lo había caracterizado durante tanto tiempo disiparse repentinamente. Su cuerpo, antes tenso y vibrante de energía, se sentía flácido y derrotado, como un globo desinflado. «Quizás, cariño», dije, mi voz era suave, casi terapéutica, intentando calmar su angustia. «Has pasado tanto tiempo intentando optimizar la máquina, perfeccionar el cuerpo, que te has olvidado por completo de cuidar a la persona que hay dentro. Quizá el problema no era que te faltaran más suplementos, más estrategias para aumentar tu rendimiento. Quizá el problema era que te sobraba presión. La presión autoimpuesta de ser perfecto, de ser un superhombre, de alcanzar un ideal inalcanzable. Nadie puede vivir así, Hugo. Es una carga demasiado pesada para cualquiera». Él me miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas, la máscara de invencibilidad finalmente desmoronándose. El gran Hugo Vargas, el hombre que siempre se había mostrado fuerte e imperturbable, llorando por primera vez desde que lo conocía. Asintió lentamente, como un niño pequeño buscando consuelo. El macho alfa había abandonado el edificio, dejando tras de sí solo a un hombre vulnerable y necesitado de ayuda. «Hablemos, Hugo», dije, guiándolo suavemente hacia el sofá, lejos de la fría cocina y el ominoso altar de suplementos. «Dejemos de hablar de mitocondrias y rendimiento y hablemos de nosotros. De nuestro futuro juntos». Él se dejó llevar, dócil por primera vez, rindiéndose a la necesidad de conexión y comprensión. Mi venganza, si es que alguna vez se le pudo llamar así, no había sido un acto de destrucción premeditada, un plan calculado para hacerlo sufrir. Había sido la psicoterapia más extraña y poco ortodoxa de la historia, una intervención radical para romper el ciclo de autoexigencia y perfeccionismo que lo estaba consumiendo. Lo había curado, no de una enfermedad física, sino de sí mismo, de su propia obsesión con la optimización. Y ahora, por fin, podíamos tener una conversación real, una conversación honesta y vulnerable. Probablemente la última, pero una que valía la pena tener.